Bienvenidos a la sexta parte del curso de Matrix Model Large N Strings del profesor Guillermo Silva. Adelante, profe. Bueno, mis queridos, esta es la última. Lo que vamos a hacer es resolver algo en el Large N y mostrar cómo se obtiene la solución para el gaussiano y vemos si llegamos a tiempo, hacemos uno con interacción. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una teoría de matrices y el modelo de matrices se reduce a un modelo de autovalores. Se reduce a un modelo de autovalores. ¿Cuál es la idea? La idea es que los autovalores son los observables que son invariantes de gauge. Estamos gaugeando transformaciones de similaridad de una matriz hermítica respecto del grupo que la diagonaliza y nos cargamos todos los grados de libertad de la diagonalización de la matriz. Entonces, eso nos condujo a que del modelo original, que era un integral en las matrices, un integral en las matrices con una acción para las matrices. Esta acción la pensamos como una traza simple trace, invariante invariante bajo conjugación. Y lo que pasó es que nos cargamos los grados de libertad de bueno, escribamos la conjugación. La conjugación es M, es invariante frente a esto. Frente a M yendo a U por M por U dagger, donde esto es la matriz era hermítica. Entonces tenía autovalores lambda I, hermítica N por N, y nos quedaron N autovalores. Y en el cambio de base de la matriz a la base de los autovalores aparece un jacobiano no trivial que mezcla los autovalores. Entonces esto nos quedó una teoría, salvo una normalización, un producto de los autovalores. Por el jacobiano, bueno, por la matriz que teníamos inicialmente, y en el camino definimos el acoplamiento de Toft. Digamos que acá la acción era la traza de alguna función de la matriz. Y esto nos quedó así, y acá nos quedó esto que es el jacobiano. Entonces el jacobiano del cambio de base. Al pasar a la descripción de autovalores con autovalores. Bien, y esto es lo que se llama Vandermonde.
El Vandermonde es con los autovalores a la potencia 1 y esto es el Vandermonde cuadrado. Y en el camino definimos esto y definimos en el camino definimos el acoplamiento de Toft, que no es otra cosa que escalear la constante de acoplamiento que teníamos adelante de la acción para que el límite large n sea, tengo un límite cuando uno toma n yendo infinito que te quede una teoría no trivial. Toft, de la siguiente manera. G, T lo definimos como GS por N. Entonces eso fue haber reemplazado esto que está acá con esto que está acá, lo reemplazamos acá. ¿Ok? Y eso es lo que va a permitir que haya un buen límite. Bien, ¿qué más? Después eh, dijimos en el límite de saddle point, minimizamos. Entonces lo que hicimos fue subir esto que está acá, lo escribimos como la exponencial de algo, se lo sumamos a esto, y esto lo podemos escribir como una acción efectiva, y esta acción efectiva tiene en cuenta la interacción entre los autovalores. Y lo que dijimos, bueno, en el límite de saddle point, uno lo que hace es buscar un mínimo del exponente, un extremo. La saddle point approximation, la saddle point approximation corresponde a tomar n muy grande, entonces en saddle point approximation minimizamos, extremamos el exponente. Equivalentemente, minimizamos la acción efectiva respecto a los autovalores. Y eso que nos dio, y eso nos dio una ecuación. Entonces, al haber extremado eso, obtuvimos una ecuación que vino de la minimización, que es, ¿qué color la escribo? Nos quedó esto, nos quedó 1 sobre GS por la derivada del potencial, porque estoy minimizando respecto de cada uno de los autovalores. Cuando levanté lo otro tenía un logaritmo, cuando derivo el logaritmo me queda un 1 sobre X, y eso es este término que está acá. J distinto de I, sumado sobre J, todos los que sean distintos de I, de 1 sobre lambda I menos lambda J, y después esto lo llevamos al continuo, ya esto lo reemplazo por el coeficiente este, lo reemplazo por la definición de Toft. Esto es vamos al continuo, y esto te queda en el límite del continuo, n grande, n tiende a infinito, n tiende a infinito. Esta ecuación la describimos con una distribución de autovalores y tomó la forma 1 sobre 2t por
T' de lambda, y la suma de esas se transforma en una integral, y acá nos quedó esto. De rho de lambda prima, de lambda prima, de lambda menos lambda prima. Y esta es la ecuación que queremos resolver ahora. Y acá terminamos la clase pasada. ¿Ok? Con esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces empecemos con esto. ¿Cuál es la idea? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver hoy? Lo que queremos resolver, queremos hallar rho de lambda. Esto es la distribución de autovalores. De autovalores. ¿Está bien? Esa es la distribución rho. Eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, lo que vamos a hacer es resolver para lambda, resolver, se entiende, ¿no? Es resolver, en principio, esta ecuación es una ecuación para rho, o sea que si vos me das un potencial, vos tenés que encontrar una función rho tal que cuando yo la integro con ese kernel, me dé la derivada del potencial. Típico problema, solamente que si fuera una ecuación diferencial sería resolver una función tal que sus derivadas sea la fuente, la función como fuente, que es una ecuación integral. Entonces vamos a resolver ρ como funcional del B, de alguna manera, ¿no? Con los dedos, bestialmente hablando, lo que queremos resolver es ρ como función, es ρ como ρ del potencial. Eso es lo que queremos resolver. Para hacer esto, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a resolver eso y eso lo vamos a resolver usando variable compleja. Variable compleja, usando complejos. Y el resultado para ρ será una función analítica con cortes en el plano complejo. Será una solución holomorfa con cortes en plano complejo y los cortes van a dar cuenta del soporte de la distribución. Los cortes van a dar cuenta del soporte de la distribución. Eso es lo que quiero mostrar. El soporte de la distribución. Puede tener uno o varios cortes, dependiendo de la forma del potencial. Ya si el potencial tiene uno o varios puntos extremos, mínimos, máximos. Obviamente vamos a resolver el problema más simple que corresponde
a considerar que hay un solo mínimo y entonces va a haber un solo corte. Ese va a ser el primer ejemplo que vamos a hacer. Eh, ese corte, ese corte es lo que se llama la curva espectral. Ese corte, el corte es lo que se llama spectral curve en el plano complejo. Un corte. Entonces ese corte este corte es lo que se conoce como curva espectral. Esto es para tener un poco de idea del vocabulario. Entonces, bueno, entonces Rho, sumiendo bestialmente, Rho, Rho es lo mismo que la curva espectral. Son sinónimos. Y una pregunta, ¿esa curva puede estar cerrada o...? Sí, sí, dale. Ok. ¿Quién pregunten, dale. ¿Me escuchan? Esteban, Sí, sí, sí. No, mi pregunta era esa, o sea, si esta no curva escucho. es cerrada o... No, no, la curva va a ser abierta. Bueno, en general va a ser, acuérdense un poco la intuición de lo que había dicho. ¿Me escuchan? Porque no sé si hay un delay o... Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok. La curva, acuérdense que fue la intuición que dije. La curva podría llegar a cerrarse en algunos problemas, con algunos potenciales, pero ¿cuál es la idea? La idea es que los autores van todos al mínimo y que cuando vos prendés un poquito de este T, este, este coeficiente que está acá, que es el que está dando cuenta de la repulsión. La repulsión está modulada por el valor de este T. A este T lo podemos poner de este lado. Pasen ese T multiplicando de ese lado. Si T fuera cero, póngalo ahí. Si T vale cero, todos los autovalores están en el mínimo. Si yo prendo un poquito de T, si T vale ya no es nulo, los autovalores se repelen y se ubican alrededor del mínimo. Si yo soy un animal y prendo mucho T, esas cosas se pueden extender mucho y si vos tenés un mínimo acá y un mínimo acá, perdón, porque yo estoy hablando a la cámara, pero no sé si esto aparece. Entonces, ¿cuál Claro. es la idea? La idea es que, entonces digámoslo, porque la pregunta es pertinente, eh, T modula la repulsión de autovalores entre autovalores. Si T es igual a cero, todos los autovalores están en el mínimo. Todos los lambda I están en el mínimo de potencial. El mínimo de potencial. En el mínimo debe, digamos. O sea, hagamos un dibujito. Si vos tenés un potencial, qué sé yo, algo así. Todos los autovalores van a estar acá. Cuando enciendo un poquito de, cuando prendo, ¿ves? Sí, prendo, T distinto de cero, enciendo un poquito,
UFA. Entonces ahí aparece el corte. Se repelen y se ubican en un entorno del mínimo. Se repelen y se ubican en un entorno del mínimo. Entonces, ese mismo dibujo ahora va a tener esta forma. Pero ahora van a estar distribuidos acá. Y van a estar ubicados desde acá hasta acá. Digamos, hasta acá. ¿Está bien? No sé si respondí. Y si hubiera dos mínimos y yo aprendo mucho, pues podría chocarse con los que vienen de otro mínimo. Esa es la idea. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Sí? ¿Respondí lo que me preguntaron? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Esto está. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Bueno, eh, vamos a introducir una función. Vamos a vamos a pensar a los autovalores como una variable compleja y vamos a inventar una función y vamos a ver que vamos a construir una función que va a tener unas propiedades que van a tener como consecuencia que son solución de la ecuación que yo estaba queriendo resolver. Esto se llama, el problema que queremos resolver desde el punto de vista matemático se llama el problema de Riemann-Hilbert. En el contexto MAT, lo que queremos resolver a resolver pensada como una ecuación en el plano complejo se llama problema de Riemann-Hilbert. ¿Qué es el problema de Riemann-Hilbert? Construí una función que tenga ciertos polos y ciertos cortes, ¿ok? Ese es el problema de Riemann-Hilbert. Y yo te digo cuáles son los cortes, qué cortes tiene y cuáles son las holonomías alrededor de, qué circulación tiene alrededor de los cortes, vos encontrame esa función. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? La técnica. Ok, entonces, ¿cómo empieza esto? Esto empieza para resolver la integral, para resolver la ecuación integral. Introducimos eh, lo que se llama el resolvente. Una función que se llama resolvente. Que vamos a llamar omega de lambda, llamada resolvente. Resolvente. Entonces, esa función se define de la siguiente manera. Va a ser una función de una variable compleja P, que la vamos a definir como déjenme ver, porque tengo muchas definiciones que obviamente son las mismas, pero quiero ver cuál. Vamos a definirla así, como un medio
como 1 sobre n por el valor medio de la traza de 1 sobre e menos la matriz. Que cuando yo la escriba en la base de los autovalores, esto no va a ser otra cosa que 1 sobre n por el valor medio de la suma desde i igual 1 hasta n de 1 sobre p menos lambda i, que en el límite al continuo, esta es la definición, que en el límite al continuo la puedo escribir en términos de la que en el límite n tendiendo a infinito, yo voy a trabajar siempre en el límite n tendiendo a infinito, no es otra cosa que esta función. Entonces, dicho de otra manera, podría directamente decir, quiero resolver la ecuación integral y directamente propongo esta, eh, esta función. P. Esta es la función. Bien. Entonces, a partir de esta definición, a partir de esta función, definiendo esta función, podemos recuperar RA. Y ahora vamos a hablar de esto. Donde en esta definición asumimos, lo que estoy contando está todo en un paper, todo lo que voy a contar está en el paper donde esto se inventó, que es el paper que contaba el otro día de Bresin, Itzigson, París y Sugar. Bien, entonces acá asumimos, obviamente, esta función obviamente P tiene que ser P tiene que ser distinto. No lo puede, esta función no puede ser evaluada en el soporte, en los valores donde la distribución de autovalores es no nula. Entonces, obviamente P tiene que ser distinto del soporte de ρ. Si no, la función diverge. Si no, omega diverge. Diverge. Entonces, el problema es encontrar, bueno, entonces hablemos primero de ciertas propiedades de esta función. ¿Qué propiedades tiene esta función que acabamos de definir? Esta función, entonces, propiedades de esta cosa que acabamos de definir. Es como una función auxiliar que defino usando, eh, asumiendo que conozco ρ. Propiedades de omega de lambda. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, es una función meromorfa en C. Y tiene un corte
a lo largo eh, del contorno C, que es el contorno C, o sea, este contorno C es equivalente al soporte de ρ. Y está bien, y es una función monomorfa en C y bien definida para todo E distinto que no pertenezca a C. Eh, ¿Qué más? Perfecto. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir ahora? Eh, bueno, es analítica, excepto el intervalo, es bien definida, es univaluada, ¿qué más? Bueno, tiene un corto. ¿Por qué decimos que tiene un corto? Tiene un corto. Tiene, bien, analicemos esta afirmación. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, esa pregunta se responde fácilmente si evaluamos omega en P más I epsilon. Eso no es otra cosa. Imaginen que estamos integrando, que esa curva es todo. Imaginen que yo hago esto. F real de lambda, rho de lambda, P más I epsilon, menos lambda. ¿Ok? Esto que está acá, en el- podemos usar una. Fíjense que si yo estoy integrando a lo largo del eje, eh, ¿esto qué es? Esto genera un polo. Esto es un polo C, ubicado en eh, cuando lambda vale P más I epsilon. O sea, esto es como integrar una función en el plano complejo. Esto digamos que es lambda. Y que yo vengo integrando por este camino. Y que acá en P más I epsilon tengo un polo. Ciertamente, esto lo puedo llevar para acá. Y cuando haga eso, esto va a ser equivalente. Esto es igual a hacer esto, donde ahora el polo está acá
Entonces el camino tiene que hacer esto. Y esto conduce a esta identidad, que es la, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? Joukowski. Ujú. Que lo usamos cuando hacemos funciones, en circuitos, que es esta, o en distribuciones, que es esta identidad. Que uno, la usamos también en cuántica, que uno sobre x más y epsilon es el valor principal de uno sobre x menos y pi por la delta. Si usamos eso acá, lo que vemos es que entonces, al evaluar omega de p más y epsilon, en la definición que yo tenía, esto no es otra cosa que el valor principal de esta integral sobre p menos lambda menos y pi por rho de p. Entonces, omega de p menos y epsilon es el valor principal, rho de lambda sobre p menos lambda, más y pi, rho de p. Bueno, entonces de acá ya saco mi primera ecuación. Entonces, eh, de acá, de acá vemos, de estas dos ecuaciones, vemos que rho, rho de p, es igual a menos 1 sobre 2pi por la función espectral, por el salto, o sea, el salto en la función espectral en el corte es la distribución. O sea, esa función en el plano complejo es tal que el salto a lo largo del corte, acá vemos, entonces acá vemos que W tiene un corte, tiene un corte, tiene un corte en el soporte de la distribución. Y que el salto, el salto, el salto a lo largo del corte es la distribución que estamos buscando. Y conocemos, si podemos calcular el resolvente, por algún método, y la distribución
sale inmediatamente. Se obtiene inmediatamente. ¿Ok? Bien. Bien, y entonces ahora tenemos las dos ecuaciones, ¿no? O sea, fíjense que, por otra parte, la ecuación original, ¿cuál es la ecuación original? Esta ecuación, que está acá arriba. Acuérdense que esa ecuación, acuérdense que esto que está acá quiere decir valor principal. Ahora podemos reescribir esto. Esta ecuación la podemos reescribir usando omega. ¿Qué página es esta? Página 2. La ecuación original en página 2 puede ser expresada en términos de omega como eh, bien, entonces eso lo podemos escribir como 1 sobre t por b' de z. Vamos a ponerle por b' de p igual a omega de p más i epsilon más omega de p menos i epsilon para todo p que pertenezca al soporte de ρ. O sea, para p perteneciente a la curva sobre la cual está definida ρ. ¿Qué implicó esto? Como consecuencia, entonces, summary. Problema que queremos resolver, o sea, el ρ de lambda fue refraseado en términos de una función de variable compleja. Tengo para rato. Allí es la diferencia o la suma de las funciones espectrales. ¿Cómo, cómo? Allí es la suma o la diferencia de las funciones Acá es la espectrales. suma, y entonces la ecuación que hay que resolver es una ecuación para W, o sea, lo que queremos encontrar es una W. Hay que encontrar una función de variable compleja W de Z tal que satisfaga las ecuaciones que acabamos de escribir. Que, me falta una más. Perfecto. Disculpen. Antes de decir esto, ¿ok?
Eso es lo que llegamos. Y ahora miremos una cosa. Hay una condición que tenemos que decir. Por otra parte, eh, esperen que no sé dónde tengo esa ecuación escrita bien, que es la normalización de la función. Hay que pedir, por otra parte, eh, haciendo, si yo agarro esta ecuación para W, ¿ok? Acabo de definir ¿cómo es que se dice? La resolvente. La resolvente, si yo hago P yendo infinito, por otra parte, omega de P cuando P tiende a infinito, va a ir como P va a ser muy grande, puedo sacar P factor común y desarrollo esto en serie. Para P tiende a infinito, entonces esto me queda de lambda, rho de lambda, saco un 1 sobre P factor común y acá me queda un 1 menos lambda sobre P. No, bueno, esto es igual. Y ahora expando esto, o sea que esto va a ir como 1 sobre P por la integral de lambda de rho de lambda por 1 más lambda sobre P menos lambda sobre P al cuadrado, traca, traca. Pero este primer término, con esto que está acá, vale 1, porque la distribución tiene que estar normalizada. Entonces eso lo que nos dice es que eh, para P grande, omega de P tiene que ir como 1 sobre P. Esa es la segunda condición. Entonces ahora, esto es la normalización. Entonces el problema a resolver para ρ fue refraseado en términos de una función de variable compleja W, tal que tiene que satisfacer estas dos condiciones. Tiene que satisfacer 1 y 2. 1 y 2. Tiene que satisfacer 1 y 2. Ese es el problema a resolver ahora en variable compleja. Muy bien. Esto está. Y ya, bueno, y obviamente dijimos, acá estamos asumiendo que el potencial es confinante, que, que, que el corte de la función no llega al infinito. Esto está muy bien. Eh, entonces, para el caso de
eh, potenciales arbitrarios. Eh, y un solo corte. Existe una solución cerrada para W. Para la resolvente. Y eso se puede escribir así. La solución es esta. Omega de Z se puede escribir como 1/2T por una circulación, un corte. Ahora voy a explicar cómo más o menos intuir que esto... No, para, hice lío. Esto es lambda. Lambda sobre Z. Acá pongo una raíz cuadrada. O sea, esta función satisface todos los requisitos. Eh, donde, donde este contorno C que rodea el corte. Entonces, esa función va a estar definida en el plano complejo y va a tener un corte en algún lugar. Y acá va a haber puntos A y B, que son, estos serían los puntos A y B del corte, y esto sería el contorno C. Esta función podemos ver que satisface los requisitos. ¿Está bien? O sea, acá estamos viendo que esta función, el integrando como función de Z, tiene cortes en Z igual A y B, ¿no? Por el denominador es el que va a terminar dando cuenta del salto de la función. Pero voy a resolver esto también de otra manera. Esta no me acuerdo quién hizo esto, quién encontró esta función. Pero esto también está explicado en esta forma de resolverlo está en lo de Marini. Pero pensémoslo de otra manera. Queremos resolver, entonces, lo que nosotros queremos resolver es hagámoslo de otra manera. De otra manera. Hallemos, busquemos. Bien, entonces, hagámoslo de otra manera. Para hacer esto, lo que vamos a pensar es que vamos a resolver, vamos a imaginar, vamos a separar W omega en dos contribuciones. Una contribución regular
y una contribución singular. Eh, ¿Está bien? Separamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hay una cosa muy... ¿Por qué digo esto? Y porque en realidad eh, es obvio que si elijo que la parte regular, acuérdense la ecuación que yo quiero resolver, la ecuación uno de acá arriba es la que quiero resolver. Esa ecuación, si yo dijera que omega es igual a b', la resuelvo. Lo que pasa es que eso no tiene un corte. Entonces, si yo elijo esta parte regular igual, que es lo que quiero resolver acá, un medio por b', casi como que estaría resolviendo la ecuación uno, pero la estoy resolviendo en todo el plano complejo y no solo donde tiene soporte la distribución. Eh, entonces esto anda bien para la ecuación uno, pero funciona para todo t. Esto anda bien para uno, pero vale para todo P en el complejo. Y yo no quiero que valga para todo P en el complejo, yo quiero que solo valga sobre el soporte. Eh, entonces, si yo meto esto acá, meto acá, y ahora miro de vuelta la ecuación para esta ecuación uno de vuelta, entonces de uno metiendo Landsats en uno, obtengo una cosa muy tonta, obtengo que eh, omega S de P más I es igual a cero para todo T perteneciente al soporte. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo resolver esta ecuación para un corte? Y esto lo sabemos de variable compleja porque esto es para un corte para eh, una solución de un corte. Esto se resuelve inmediatamente. Esto, conocemos la solución de esto. ¿Está bien? Fíjense que esto es lo que
para hacerlo más explícito, porque tal vez no entienden lo que quiero decir. Esto, lo que me está diciendo, es que acá hay un salto, ¿no? Esto me está diciendo que hay un salto. Está diciendo que el valor por arriba y por abajo difieren en un signo. ¿Y qué función satisface esto? ¿Qué función si yo lo evalúo de un lado tiene un signo y del otro lado tiene un signo? La raíz cuadrada. Entonces, conocemos la solución. Lo que te genera este comportamiento, este cambio de signo, esto, por arriba y por abajo, es una raíz cuadrada. Entonces propongo, conocemos la solución usando raíz cuadrada. Entonces propongo que la parte singular de P sea -1 sobre 2T. Estos son convenciones, ¿no? Por una función buena, M de P va a ser una función buena, que no tiene cortes ni nada, por P menos A, P menos B. Entonces, naturalmente, esta función, si yo la dibujo en plano complejo, tiene cortes entre A y B. Obviamente tiene un corte que lo puedo acomodar entre A y B de esta manera. Y ciertamente, si voy por arriba o voy por abajo, tiene un salto. O propongo esto que, no, que sabemos que da origen a un cambio de signo eh, al cruzar el corte. Bien, entonces, la omega S que encontré satisface lo que necesito, satisface esta condición, que está acá arriba, sería 3, para todo perteneciente al corte. Para todo P, si quieren que pertenezca al intervalo AB. Eh, y ahora, puedo terminar. M de P puede ser determinado usando la condición de normalización. Puede ser determinado usando la condición de que omega
tiene que ir como 1 sobre P cuando P tiende a infinito. Entonces, miremos eso. Si expandimos, ok, perfecto. Entonces, eso sería la idea. Entonces, ahora, para ser un poco más sistemático, analicemos esta expresión y veamos cómo esta expresión, o si quieren, a ver, pero, hagamos un ejemplo. Creo que tengo un ejemplo acá. Cuando- por aquí. No sé. Bueno, entonces, está bien, no tengo acá para ponerlo, pensé lo había traído. Entonces, veamos cómo usar la expresión. Con esto, ¿qué quise decir con todo esto? A ver, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Lo que digo es, yo tengo que resolver las ecuaciones 1 y 2. ¿Dónde las tengo? 1 y 2, que son estas ecuaciones que están acá. La ecuación 1 arriba, la ecuación 2 en el medio de la página, recordadas en rojo. Tengo que encontrar una función en plano complejo que satisfaga esto. De acá estoy viendo que, obviamente, cuando la función yo lo evalúe con unos valores de lambda lejos del corte, esta función va a ser univaluada. Entonces, ¿cómo queda determinados los valores A y B para un dado potencial? Veamos eso. Entonces, ¿cómo la expresión, veamos cómo encontramos el corte a partir de la expresión integral. ¿Qué página está? A ver, veamos. Esta es la página 7, en la página 7. Entonces, eh, si expandimos el integrando para para P grande, para P tendiendo a infinito, miren la expresión, es esta expresión. Entonces agarro lambda y saco lambda, hago una expansión en lambda. Tengo que expandir el lambda que está tengo que expandir este lambda y estos lambdas para lambda grande. ¿Ok? Y hacer una expansión en lambda. Cuando haga eso, obviamente esto tiene un 1 sobre lambda del lado de afuera. Tengo dos lambdas dentro de la raíz cuadrada que van como un lambda. Esto al leading order va como una constante, más subleading. ¿Ok? O sea, esto, cuando yo expanda, entonces, entonces omega de lambda va a ir como una constante más término subleading. Eso es evidente de D sobre P más otros órdenes. ¿Ok? Más órdenes P cuadrado. Y las expresiones que voy a obtener para C y para D las puedo leer de ahí, donde C, donde C va a ser igual a
P' sobre la raíz de Z sobre Q. Y esto, dijimos que esto no tiene que estar. Esto no tiene que estar, esto tiene que ser 0. Entonces vamos a imponer que esto valga 0. Esta es una condición. Y después el término para D, entonces el término para D vale haciendo la expansión y mirando cuáles son los términos que te queda esto. Y a esto hay que pedirle que valga 1. Entonces, ¿qué son estas dos ecuaciones? Dos ecuaciones para dos incógnitas. Estas son dos ecuaciones para dos incógnitas, que son A y B, que son los extremos del intervalo. Así que si yo resuelvo esto, puedo encontrar A y B rápidamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un truco. Déjame ver, esto está, esto está. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo reescribimos? Y con esto terminamos. A ver qué hora es. No sé qué hora es. 12, ok. Llevamos ya una. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora o una hora y media, Esteban? Hora y media. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Bueno, en la práctica, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el plano complejo, algún corte. Estos están determinados por la forma que tenga el potencial. En principio, la integral que tengo que calcular está determinada por esto. Y esto es el plano Z. Bueno, lo que hacemos es escribir esto llevando el círculo a infinito. Y acá, perdón, tenemos esto y en algún lugar del plano está. Nosotros tenemos este contorno verde, que es sobre donde tenemos que calcular la circulación, y tenemos el valor de lambda. ¿No? Esto es una función de lambda. O sea que en el plano complejo lo que tenemos es el corte que queremos calcular y en algún lugar está lambda. Entonces lo que hacemos en la práctica es deformar el círculo hasta infinito, y esto resulta ser equivalente a esto. ¿Y ahora qué hacemos? Lo de siempre. O sea que esto termina siendo igual a esto. Vamos a ponerle los redondelitos. Esto va así, 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 esto va así.
Como siempre, como esto es analítico, este término se cancela con este término y lo que te termina quedando es una circulación acá y una circulación alrededor de lambda en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, déjenme ver qué digo. Entonces, eh, al mover el contorno a infinito, capturamos ¿qué es lo que capturamos? Fíjense que si lambda es muy grande, cuando lambda es muy grande, vamos a agarrar el polo que está ahí en Z, ¿no? En lambda, perdón. Entonces, si yo hago eso, capturamos el polo en lambda y resulta que entonces omega va a ser igual a 1/2t por -1, porque di vuelta a la orientación, por 2pi por el residuo del integrando en lambda, más 1/2t por la integral en infinito de b' de z por raíz de lambda menos a por lambda menos b dividido e menos z lambda menos z por la raíz z menos a por z menos b. Lo que estoy haciendo es expresando esta ecuación, ¿no? Estoy diciendo que esa integral se puede escribir como la integral en infinito, pero tengo que tener en cuenta el polo. Cuando tenga en cuenta este polo que está acá en el denominador, eso me da el residuo. O sea, este polo va a evaluar toda esta función en el residuo. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es este primer término. Y la integral en infinito. Entonces, bueno, cuando evalúe esto, ¿cuánto me da? Entonces, omega de z queda, queda menos 1/2t por 2pi por menos b'
en Z por la raíz de Z menos A, Z menos B sobre Z menos A sobre Z menos B. O sea, todo esto da 1. Este es el residuo, este es el primer término, es el primer término de esta expresión, menos 2pi por el residuo, lo que estoy calculando. El menos 1 viene porque el polo está al revés, o sea, todo esto da 1. Menos 1 sobre 2t por la raíz de z menos a por z menos b por m de p, m de z, perdón. Con lo cual recuperé la fórmula. Fíjense que me acaba de dar esto. Esto me acaba de dar. Ok. Me acaba de dar, acabo de recuperar esta fórmula. Acabo de recuperar esta, pero ahora sé explícitamente que m de z, donde m de z es igual a circulación en infinito de 2pi eh, bien, bien. Y esto para potenciales simples se calcula muy rápido porque esto, si el potencial es simple, es un polinomio. Para potenciales simples es un polinomio. Es un polinomio. O sea que solo esto te captura un solo término, se dan cuenta, ¿no? Porque esta circulación en infinito ahora es z muy grande y lo único que va a sobrevivir de esto es el término 1 sobre z. A ver. Termino con esto. Hagamos el modelo gaussiano. Ejemplo. Digamos, un potencial 1, el modelo gaussiano. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve? Lo metemos en las expresiones. En las expresiones de la página 9, estas dos expresiones. Las expresiones de la página 9. ¿Y qué nos queda? Nos queda
Primero la condición de que C sea igual a 0. Entonces tenemos que escribir que el integral círculo en el origen, círculo centrado en el origen, no sabemos el tamaño del corte. Obviamente por simetría el corte va, A y B van a ser A igual a menos B, ¿no? Entonces pongo esto por Z dividido la raíz de Z menos A por Z menos B igual a 0. Entonces esto lo puedo deformar llevando al infinito. Deformo. O si quieren, agrando el círculo hasta infinito y tengo que busco el término 1 sobre Z, expando alrededor de infinito, expando para Z grande. Eh, y esto me dice que A es igual a menos B. Y después, eh, tengo la otra integral, que es el integral de dz. Esto tiene que ser igual a 2t. Si hago una inversión, y entonces me queda menos, ahora recorrido al revés, de omega, de 2pi por omega a la cuarta, por omega dividido 1 menos a cuadrado, b cuadrado igual a 2t. O sea que acá te queda un cubo. eh, y esto no es otra cosa que tiene una primitiva directa. O sea que esto es igual a 2t. Y esto evaluando omega igual a 0. Entonces, nos queda 1 un medio de a cuadrado igual a 2t, o sea, a igual a 2 raíz de t. Y entonces el contorno está entre menos a y a. Eh, nos queda, nos falta, nos queda
M de P, infinito, esto, Z sobre Z menos P por la raíz de Z cuadrado menos A cuadrado. Y bueno, expandimos, buscamos, y esto da 1, esto da 1. Entonces, W de P, queda igual a 1 sobre 2T por P menos la raíz de P cuadrado menos 4T. Y de acá podemos calcular ρ a partir del salto, y ρ resulta igual a 1 sobre 2πt por la raíz de 4t menos p cuadrado, y esto se conoce como la distribución de Wigner del semicírculo. Esto es lo que se llama Wigner Semicircle Law. O sea, acabamos de resolver el toy model más simple de todos. Ese toy model es el modelo gaussiano, y el modelo gaussiano resulta tener una distribución de autovalores que va como una raíz cuadrada. Esto sigue. Ahora se puede escribir esto con el nombre de curva espectral. Si yo resto la curva espectral, termino con esto. La curva espectral, ¿qué es la curva espectral? Así como vimos que definíamos a W como una parte regular más una parte singular, la curva espectral es escribir esta ecuación, pasar esto restando del otro lado, paso esto restando para acá, y entonces esto siempre tiene una raíz cuadrada. Porque esto es lo que viene, esto es lo que da origen al salto. Entonces la curva espectral resulta de eliminar la raíz cuadrada eh, en la parte singular. Esto se logra definiendo. Entonces definimos una función y, eh, definimos una función y que la definimos como W menos la parte regular, y entonces
La ecuación para y resulta y cuadrado. Con ese cuadrado elimino la raíz cuadrada y en este caso, en el caso general, esto daría lo que busque, la tengo escrita. Esto te queda, en general va a quedar esto, b' sobre 2t al cuadrado menos un p de t. Acá acabo de hacer unos saltos, venía bien y acá como se acabó el tiempo estoy yendo a las chapas. En el caso gaussiano. Y cuadrado queda igual. Cuadrado y cuadrado de p queda igual a p cuadrado menos 4t. Fin. Eso es todo, amigos. Esto, bueno, como todo, puede seguir y seguir y seguir. O sea, espero que les haya quedado un poco la idea de qué es lo que se hace. ¿Ok? Creo que todavía están todos, nadie se fue. Eh, Así que bueno, la idea era hacer esto con detalle, tratar de ver, hice un poco de cuentas, porque una cosa son las expresiones formales que se escriben, y después qué es lo que uno hace en la práctica, y cómo se calculan esas integrales en la práctica, llevando la cosa infinito, agarrar el polo, ¿ok? Eso es lo que les quise transmitir, y después en un ejemplo concreto, bueno, en un ejemplo concreto, una vez que uno reconoció que la fórmula funciona, y esto se puede hacer eh, para un corte, varios cortes también. Bueno, no sé si hay preguntas.